Bienvenidos a mi mundo, que también es tu mundo. Hoy nos acompaña Cristina Olivero. Ella no sabe cuánto tiempo estuve yo esperando hacerle esta entrevista. Cristina es dula y guía de autoconocimiento femenino. Y bueno, hoy vamos a hablar de su trayectoria, de su experiencia, de su pasión por acompañar mujeres y sobre todo de todas esas creencias que podemos cambiar para vivir una vida plena siendo mujeres y acompañando a vivir a otros seres humanos. Bienvenida a mi mundo, que Gracias, también es tu mundo. preciosa. Y estoy muy contenta de Gracias. que se nos dio la Ay, entrevista. sí, finalmente. Gracias, mi amor. Gracias por este espacio. Y yo feliz de estar aquí, de compartir con tu comunidad. Yo Me también encanta. estoy feliz de compartir con la tuya. Cristina, ¿cómo llegaste tú a este mundo de dula, de querer acompañar mujeres? ¿Desde cuándo nació esa pasión en ti? Y ahora eres mamá y acompañas a otras mamás a ser mamás de niñas. Qué Sí, emocionante, mira, se me eriza la piel. sí, bueno, a mí me trajo a este camino el conectar con mi energía femenina. Precisamente después de que me hice mamá, yo empecé a trabajar con todo el tema de la autoayuda, que fue un proceso una palabra que me costó a mí internalizar y aceptar en mi vida. La autoayuda, sabes que a veces tenemos muchas ideas ahí en cuanto a eso, muchas creencias limitantes, pero bueno, muy chama, muy joven, tuve como mi primera depresión y entendí lo importante de la salud mental, lo importante de sentirte bien contigo misma, lo importante de tener ganas de levantarte con ganas cada día, disfrutar la vida, ¿no? Con tener ganas de, de enfrentarte desde un punto de vista positivo ante la vida, como una estrategia para vivir. Entonces a mí me ayudó tanto la terapia, me ayudó tanto el autoconocimiento, me ayudó tanto en tener recursos para, para disfrutar más mi día a día, porque creo yo que el propósito de la vida es vivirla y conocerte a ti misma. Y en ese conocerte a ti misma vas reinventándote también, ¿no? Y vas recreándote. Y empecé a trabajar acompañando, estudiaba life coaching y todo esto. Y a los, antes de quedar embarazada, yo quedé embarazada a los 30 años, tuve a mi bebé, tengo 38 ahorita, aunque no parezca. No, no parece. Eh, y como a los 27 años empecé a escuchar, en mi núcleo cercano, empezaron a aparecer mujeres hablando de liberación femenina, de empoderamiento femenino, de menstruación, y yo era como que, ay, asco, ¿por qué hablan de menstruación? Y me di cuenta que tenía una relación como ignorante y como que no lo había hecho consciente, que tenía una relación con mi cuerpo, con mi naturaleza femenina, de mucha ignorancia, la verdad. Creo que es ignorancia, desconexión. O sea, como, bueno, sé que menstruo, sé que soy fértil, pero no había ningún tipo de conciencia de qué significan estos procesos, ¿no? ¿Qué significan estos procesos para mí? ¿Qué significan estos procesos en mi vida? Cuando empecé a escuchar esto me empezó a llamar la atención, empecé como a investigar, pero cuando quedé embarazada, que quedé embarazada en un minuto que pensé, bueno, a lo mejor estaría bien tener un bebé, porque yo era de las que elegía no tener bebés. Yo decía que yo no iba a ser mamá en esta vida. Y para mi sorpresa, ser mamá se convirtió en lo más fascinante del mundo. Me encanta, me fascina. Si fuera solo por estar embarazada y tener bebés, tuviera 6. Si fuera solo por eso. Pero cuando quedé embarazada, que habité lo que es la matriz, el cuerpo, el milagro de la vida creciendo dentro de ti. Tuve un parto maravilloso, delicioso, en casa, natural, íntimo, muy salvaje. Entonces ahí yo tuve una revelación muy grande de mi camino en el acompañamiento a ser guardiana de la vida, a ser una, de cierta forma, una inspiración, no, creo yo, una guía o una voz, quizás, hacer una voz más de
de este camino hacia ti misma a través de tu sabiduría femenina, porque yo me apasioné, o sea, cuando yo vi lo que era, lo que yo viví, lo que yo observé cuando estuve como con mi cuerpo transformándose para hacer mamá, tú eres mamá, tú sabes. Todo eso tan intenso, yo estaba muy maravillada, muy extasiada. Después del parto fue como, wow, o sea, ¿qué es esto? Esto es increíble. Y entonces empecé a investigar, empecé a estudiar, sentí mi llamado, me formé como doula, después como guía de sabiduría matriz, y empecé a formarme, a complementar muchas cosas relacionadas con esto de la mujer, la terapia menstrual. Y bueno, se volvió un camino maravilloso, es precioso porque lo más bonito que me parece a mí de esto es que es infinito, o sea, vas destapando como una cebolla, vas descubriendo nuevas dimensiones de ti y lo que a mí me maravilló en algún momento al principio, cada vez me sorprende más y me revela una nueva dimensión de posibilidades y es muy hermoso, a mí me encanta. Entonces acompañándolo, además atestiguo y aprendo, porque también me doy cuenta que cada cuerpo tiene como que sus propias revelaciones, cada proceso también, ¿no? Cada quien. Entonces en el acompañamiento también aprendo mucho de mis clientas, es muy precioso. Trabajar con el cuerpo femenino, bueno, ya lo has dicho, con el cuerpo de la mujer, implicó un trabajo en ti. Una de las cosas que yo busco en los entrevistados de este puente que es Marialo en el Mundo es que quienes me acompañen en este pedacito hayan transitado ese camino. Es decir, que todo lo que pueden acompañar ya lo han vivido. En ese descubrirte y acompañar a otras a descubrirse, ¿qué ha sido para ti como que lo más significativo? ¿Algún evento, algo que tú hayas dicho, qué pasó aquí? Que te haya llamado mucho la atención y que tú digas, esto hay que escribirlo, esto hay que documentarlo. Sí, bueno, la verdad que muchas cosas, no me dejo de maravillar, pero a mí lo que más me sorprendió del cuerpo femenino, especialmente de la ciclicidad femenina, cuando hablo de ciclicidad femenina, hablo de que las mujeres tenemos un ciclo, el ciclo menstrual, conocido como el ciclo menstrual, que va cambiando a lo largo de los años, a lo largo de la vida, pero es lo que más somos a lo largo de la vida, cíclicas. Y el hecho de, de saber que el ciclo cambia para sostenerte. Te cuento cómo me di cuenta de esto. Cuando o sea, nuestro ciclo, hay una de las mentiras que nos han contado en la vida, es que todas tenemos un ciclo rígido de 28 días, que ovulamos el mismo día y etcétera, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que cada una de nosotros es un ciclo que está vivo, que cambia, que se modifica con lo que está pasando en nuestra vida, que se modifica con lo que sentimos, con lo que comemos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con todo lo que está pasando, pero además es una sabiduría que sabe lo que necesitas y que no solamente está sosteniendo procesos físicos, sino que también está sosteniendo procesos espirituales. ¿Cómo me di cuenta? Y me maravilló muchísimo. Yo he sido una mujer, cuando empecé mi autoobservación de mi ciclo, me di cuenta que yo suelo tener ciclos ovulatorios muy cortos, ovulo como el día 8 de mi ciclo, y el resto de fase lútea, que es como la segunda fase del ciclo. Que esta lo pudiéramos decir que es la fase premenstrual, ¿no? La fase liderada por la hormona de la progesterona, que es una fase como para nosotras mucho menos quizás placentera. Es la fase que a las mujeres nos genera mucho conflicto cuando no estás como conectada con tu cuerpo, porque es una fase donde cuesta mucho más engañarse a sí misma. Entonces, antes de yo separarme del papá de mi hija, de mi esposo, cada vez que estaba premenstrual, que era la mayoría del tiempo de mi ciclo, era como esa vocecita interna diciéndome todo el día, ¿no? Tú tienes que separarte, tú no puedes seguir en esta relación, tiqui, 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 tiqui. ¿Sabes? Era así muy intenso. Y bueno, uno lo evade de muchas maneras, ¿no? Uno lo evade de muchas maneras, uno lo evade comiendo, uno lo evade
tomando, uno lo invade, esos antojos desesperados que nos dan a las mujeres, ay, es que yo necesito demasiado azúcar premenstrual. Bueno, algo te incomoda, ¿qué te incomoda? ¿Qué te tiene ansiosa? ¿Qué no estás queriendo escuchar o ver que quieres anestesiarte de alguna manera? Entonces, bueno, yo hice las paces con mi progesterona, le dije, bueno, que ya yo sé, dame tiempo, va a pasar. Cuando pasó, que me separo, que comienza como esa etapa de transición, que siempre son etapas desafiantes, mi cuerpo, mi ciclo cambió y mi primera fase del ciclo, la fase folicular, la fase preovulatoria y ovulatoria, se alargó y empecé a ovular como en los días 19, 18 de mi ciclo. Es decir, o sea, fue como mi cuerpo diciéndome, tú ahorita necesitas más dulzura, necesitas, porque esta fase es una fase donde estamos más esperanzadas y somos más dulces y somos más alegres y todo, estás como más, es más fácil ser positiva, es más creativa, más de acción, tienes más energía, tienes más fuerza, tienes más esperanza, más dulzura, puedes ver más la belleza y la luz en la vida. Y fue como, y mi visión y mi ciclo, que ha sido un ciclo como de visión, de claridad, de dureza, se volvió mucho más suave. Entonces para mí fue impresionante porque yo dije, o sea, ¿cómo mi ciclo sabe? ¿Cómo mi ciclo sabe que yo ahorita necesito más dulzura? Mi cuerpo me está dando más de lo que necesito. Necesitas más tranquila, todo va a estar bien y menos rigidez de sí, esto es lo que tienes que hacer porque sabes. Y esa fase se volvió, y la fase de rigidez se volvió más corta. Cuando ya me asenté en el cambio, volví a mi ciclo regular de toda la vida de ovulaciones rápidas y fases lúteas largas. Entonces, eso a mí me parece guau, porque no es solo que cambia cuando ovulas, es que cambia cómo piensas, cambia cómo sientes, cambia la forma en la que te relacionas con el mundo y contigo misma, cambia la capacidad que tienes de ser resiliente, cambia tu energía, todo eso. Entonces creo que una de las cosas más bonitas que me ha enseñado el cuerpo es que nada pasa porque sí y que no es un enemigo, como nos han enseñado muchas veces, ¿no? La mujer es hormonal, está loca. Y entonces si estás triste es porque estás hormonal y no porque de verdad hay algo allí que tienes que mirar y que se merece validar y sentir. Entonces es así como me despertó una gran honra y maravilla por el misterio del cuerpo femenino que te va dando lo que necesitas, ¿no? Cuando lo conoces. Sí, cuando y a veces y cuando te conoces. Y a veces, si eres, ha pasado, me ha pasado antes, antes del conocimiento, que a lo mejor te dejas sostener cuando a lo mejor no necesitas conocimientos teóricos, pero si eres una mujer que se rinde a lo que siente y que se deja guiar por su intuición, vas a poder ser orientada. Es decir, es como cuando a lo mejor un ataque premenstrual hormonal te lleva a una furia que te hace poner un límite en una relación que tiene que terminar, o te lleva a renunciar a un trabajo donde ya no eres feliz, o a lo mejor te vas y reaccionas y dices, bueno, que yo me volví loca ya, qué horror, peleé, renuncié, y a lo mejor cuando se te baja la regla, y entonces dices, ay, qué horror, yo lo que tenía era, y renunciaste, y a la semana te parece una oportunidad maravillosa, de realidad donde tú querías estar, donde mereces estar, donde va a ser mejor para ti. Las que te empujan a que tú tomes la decisión o tomes acción frente a lo que sientes. Y entonces tú dices y a lo mejor tú pensaste, qué loca estoy, yo fui una reactiva hormonal, eso es porque iba a menstruar, me volví loca. Y entonces de atrás para adelante entiendes la vida. Dices, ¿sabes? O de adelante para atrás, ¿sabes? Dices, entonces cuando a la semana te llega esa nueva oportunidad, dices, mira, bueno, estuvo bien esa reactividad. Entonces es como confiar mucho en mi intuición, ¿no? En lo que siento y saber cómo gestionarlo desde el autocuidado. ¿Tú dirías entonces que los procesos de la mujer tienen mucho que ver con su ciclicidad? Totalmente, no pasa por nada. Y cuando lo conoces, entonces tú te dejas guiar. Claro. Si te permites sentir, entonces te dejas guiar. Claro, y que tiene muchos mensajes. No siempre todo lo que sentimos y pensamos tiene que llevarnos a una acción. A veces
está bien que necesites estar triste, que a veces está bien que entres a una cueva donde estás triste porque a lo mejor solamente tienes que llorar por algo, tienes que elaborar un duelo, tienes algo, alguna herida allí que mi maestra Adriana Ordóñez decía que las mujeres lloramos las cosas que nadie llora en el mundo. A lo mejor sí, tú dices, ay, es que estoy llorando por todo y por nada, porque estoy súper sensible, porque estoy hormonal, pero a lo mejor sí tienes ganas, sí tienes razones bastantes por qué llorar, que quizás no has llorado y que es necesario, que es parte de la vida, que es parte de la salud, porque somatizamos todo. Y seguramente una mujer que se permite la sensibilidad y que se permite llorar cuando tiene ganas de llorar y que se permite enfurecerse cuando tiene ganas de enfurecerse, sin ser violenta contigo misma y con otros, ¿no? Sino darle espacio a la expresión y al sentir y que te das permiso del placer, porque las mujeres nos reprimimos mucho el placer también. Darte permiso de la incomodidad. Y a veces no es que no tiene que llevarte eso a una acción, sino que eso seguramente te va a hacer que a lo mejor seas una mujer que no sufra de un cáncer a los 45 años, que no le tengan que hacer una esterectomía por un montón de tumores a cierta edad, ¿no? Porque te has permitido la expresión del sentir. Hablando de permitirnos y de permitirnos el placer, bueno, hay un libro por ahí que se llama Nacidas para el placer, de Mireya Darder, es buenísimo. El placer y la mujer. O sea, ¿qué pasa con el placer y la mujer en esta sociedad, en estos espacios, donde también somos Caribe? Entonces es como una contradicción que el placer esté como ya vaya, ¿esta qué le pasa? Estigmatizado. Cierra las piernas y cuidado que no le vaya por ahí. O sea, Sí. ¿qué pasa con esa mirada hacia el placer? Yo recuerdo muchas amigas y en la época de la adolescencia que, mucho cuidado y usted quede embarazado yo. Mucho cuidado, no sé, era como un miedo, Claro. una cosa. Eso ha ido cambiando, eso se ha ido transformando. Sin embargo, sigue estando allí. Y muy presente, impresionante. ¿Cómo cambiar ese estigma? ¿Cómo educarnos para transformarnos y para permitirnos sentir, bueno, la rabia, la tristeza, el placer? Sí, mira, creo que Sin culpa. sí, creo que aquí hay que ir sin ánimos de ponerme muy intensa con la información a un punto importante que toca una de mis maestras que siempre menciono a mis maestras porque creo que hay que honrar a las maestras, ¿no? Y a las que han estado antes de nosotras y de las que nos hemos inspirado, que es una maravillosa, que es Casilda Rodríguez, que se las recomiendo ampliamente, creo que todas las mujeres deberíamos leerla. Ella habla de algo bellísimo, que no es llamarle al patriarcado, porque el hombre también ha sido muy herido y maltratado en este proceso, sino la dominación. El proceso de dominación que se ha hecho a la humanidad como humanidad. O sea, es un hecho que hemos sido una sociedad controlada para llevarnos a sostener esta sociedad como es actualmente. Si en realidad nosotros todos viviéramos desde nuestro instinto salvaje, entendiendo no por salvaje quizás maleducado o no saber vivir en sociedad, no, sino salvaje a dejarte llevar por tu intuición, por tus deseos, dentro de cierto, por supuesto, autocontrol, ¿no? Nos han tenido que desconectar de nuestros cuerpos. Entonces, todas estas historias que nos han contado a lo largo de los años para dominarnos, ¿no? Nosotras nos empezamos a desarrollar y a vivir de acuerdo a las historias que nos cuentan. Si nosotras, cuando eres chiquitica, te cuentan que está mal tocarte, que está mal tocar tu cuerpo, por supuesto tú vas a crecer con este cuento, con este tabú y con este tema. Y han llevado los temas de placer y de sexualidad a un espacio solamente genital y reproductivo. Entonces, este es el primer error gigante, que entender que cuando hablamos de placer solamente estamos hablando de placer genital, por ejemplo, y no es así. En realidad el placer es todo y el placer tiene una función autorreguladora en nuestro cuerpo, tiene una función fisiológica y anatómica importante.
El placer como per se además tiene una función de orientación del ser humano. Un bebé, si algo le gusta y le da placer, se queda ahí, y si algo le duele, se quita. El dolor y el placer tienen funciones fisiológicas importantísimas en la vida, de orientación, de guía, de si no sabemos ningún lenguaje que exista en palabras, tenemos el lenguaje corporal para orientarnos a, mira, por aquí sí. Si yo estoy tomando un camino de la vida donde estoy sufriendo, donde me va horrible, donde me doy, tú dices, chama, no, no, por aquí no puede ser, ¿sabes? Pero por aquí no es, o sea, busca otro camino. Si por aquí me siento bien, pues bueno, esto es un indicio. Pero entonces, como hemos vivido desde muy bebés, hemos crecido, obviamente no es culpando a nadie, pero todos no hemos estado informados. Ahorita tenemos la bendición de la información, del acceso a la información, y quizás esto lo podemos saber nosotras y criar a nuestros hijos con otra información. Pero imagínate nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no había información, sino bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, criados desde el trauma uno tras otro, lo que hemos hecho es ir todos desregulados por la vida y desconectados del cuerpo. Entonces, para sobrevivir, imagínate los hijos de la guerra, o sea, ¿cómo no te vas a armar de una coraza para poder sobrevivir? Claro, para ¿no? poder transitar ese para dolor. poder transitar, ha sido duro. Entonces, claro, cuando salgo de mi cuerpo, cuando me desconecto de mi cuerpo, desde el punto de vista de entenderlo, de habitarlo, de sentirlo, de permitirme lo que pasa en mi cuerpo y observar lo que pasa en mi cuerpo. Desde que eres chiquita, a lo mejor una niña se quiere acariciar el cuerpo o la vulva, igual como se acaricia el cabello, pero te dicen, no, eso no se toca, cochina, dependiendo del nivel de la persona, ¿no? Eso no se hace. Entonces tú empiezas a asociar, esto no, esto es malo, o esto es culpa, o esto es cochino, o esto es sucio, o esto soy mala es pecado, si hago esto, o esto es pecado, o no soy una niña buena si hago esto, ¿no? Entonces empezamos a aprender la represión, empezamos a aprender la represión del deseo, y en esa represión del deseo nos empezamos a reprimir todo, nos reprimimos el dolor, nos reprimimos el placer, pero como lo necesitamos en la vida, empezamos a encontrar otros placeres externos, ¿verdad? Entonces ya a lo mejor no tengo placer, ignoro que no tengo placer conmigo misma, que no tengo placer siendo yo misma, porque me tengo que reprimir, pero entonces empiezo a encontrar placer en el azúcar, placer en el café, placer en los carbohidratos, placer en el juego, placer en el cigarrillo, placer en cosas externas, placer en la televisión. Hoy ya tenemos el placer del scroll, el placer de las pantallas. La dopamina de los likes. Exacto, Sí. empiezo a encontrar esa sustitución dopamínica afuera, en cosas externas, que son shots breves, que al final después lo que me hacen es desregularme. Y ponerte adicta. Claro, entonces Sí. claro, por supuesto que voy a ser adicta. Mientras menos placer tengo yo de vivir, mientras menos placer tengo de ser yo misma, mientras menos placer tengo de hacer las cosas que hago rutinariamente, obviamente más voy a buscar placer en las cosas afuera. Cuando hablamos del placer y la maternidad, ¿cómo se casa eso? Hablábamos hace ratico de, bueno, cómo prepararnos mientras estamos en la etapa del embarazo, porque no vamos a ser las mismas mujeres, ¿no? Y cómo acompañas a otras mujeres en ese proceso de, mira, cuando te dicen, mira, duerme porque después no vas a dormir igual, que es como un miedito que nos meten. Pero sí. ¿Cómo es para ti acompañar a las mujeres en ese proceso, antes, durante y después de ser madre? Porque sin duda todo cambia. Total. Hay que empezar a prepararse antes. Yo creo que el embarazo, siempre le he dicho que eso es mentira. Dicen que nadie nos enseña a ser madres. No. La tierra nos enseña a ser madres. La tierra es una madre bondadosa, incondicional, maravillosa. La matriz nos enseña a ser madres. La matriz sabe gestar, sabe nutrir, sabe sostener y sabe soltar, ¿no? Que es lo que nos... Soltar. Y que a mí me cuesta mucho. Y la matriz, claro, y la matriz nos enseña y dice, te enseño a soltar. Te enseño que sí, te gesto, te amo y te suelto, que es lo que nos toca con los hijos. Mira, te paro, te crío y aquí estás a la vida, ¿no?
Y ese proceso del embarazo, que puede ser profundamente incómodo al principio o durante todo el proceso, yo digo que bueno, no hay que romantizar, bien, entendiendo romantizar como negarlo, desafiante, porque yo sí soy una romántica y sí creo que es hermoso. O sea, yo no he pasado mejor etapa en mi vida que embarazada, o sea, pero yo sé que también lo digo desde mi lugar de privilegio. Quizás no es lo mismo para mí un embarazo que, aunque fue durísimo en el primer trimestre porque me dieron todos los síntomas, porque me sentí malísimo, porque yo decía que yo ya era Chucky, o sea, yo decía, esto es horrible, esto es horroroso. Me sentí muy mal, me dieron muchos síntomas. Después se volvió la experiencia más hermosa y preciosa de mi vida, y creo que eso es parte de la vida, ¿no? La vida es como así, como agridulce, luz y sombra, vida y muerte. Fíjate que a mí me decían mucho, duerme, lo que te dije, duerme porque después no vas a dormir igual, ok, sí, pero nunca me dijeron los orgasmos durante el embarazo. Ajá, por ejemplo, pero entonces, ¿por qué hay muchas mujeres que no se lo permiten? Ah. Que no lo viven, que me ha tocado a mí, por ejemplo, ver, yo viví eso. Pero cuenta cómo, bueno, la libido intensa te pasó, a mí me pasó embarazada. Sí. Y yo decía, después de que era Chucky, después del primer trimestre, yo decía, ahora soy un osito. Pero eso no lo dicen. Ajá, Muy yo decía, pocas personas lo dicen. ajá, yo decía, ahora soy un osito cariñosito sexy, porque solo quiero orgasmos todo el día. Sí, porque la intensidad no es igual. No, me Claro. sentía divina. Yo decía, Dios mío, ¿cómo las mujeres no van a disfrutar esto? Es una divinura. O sea, me sentía divina conmigo, acompañada, sola, me sobaba todo el día, me encantaba lo que veía en el espejo, todo lo sentía al máximo. Era mucha divinura, mucha maravilla de la vida, de estar creando vida y de ver cómo la vida es fértil y se crea por todos lados, ¿no? Es muy delicioso, y qué bonito que lo hablas, qué bonito lo del orgasmo embarazada, es una locura. Y entonces he acompañado a mujeres que se reprimieron o sea, que con pareja, con todo, y me dice, a mí me da vergüenza que mi esposo supiera que yo tenía tanto deseo. Porque es que imagínate qué pena yo embarazada con tanto deseo. Claro, porque también hay muchos mitos por parte de los hombres. Ajá. Hay hombres que les da miedo y Sí, les da por eso es cosita. importante Sí. la información, porque cree que le van a Y hacer no daño. saben que son unos grandes orgasmos. Claro, y que le hace buenísimo. Sí. A los bebés y a la gestación le va buenísimo, porque te produce un montón de oxitocina que te regula, que te vincula, que te serena, que le hace maravilloso a la gestación, que le hace puras maravillas a la gestación. Pero ese es el problema de reprimirme, porque puedes creer que está mal algo, ¿verdad? Obviamente de las creencias. Estas personas quizás muy religiosas me dicen, chama, pero es que ya yo a mi esposo no puedo más. Entonces a mí me da miedo, por ejemplo, darme placer. El autoplacer me da miedo, me da pena, me da vergüenza con Dios. Y yo, mi amor, pero si Dios te creó y todo eso que tú estás sintiendo te lo está produciendo Dios, que te creó ese cuerpo, ¿cómo puedes estar juzgándote de que lo sientas? Somos una mezcolanza de creencias y de ideas que a veces nos limitan y nos llevan a esa represión del deseo femenino. Que uno de los escritos maravillosos de Casilda es la represión del deseo materno. Primero te reprimes embarazada de, por ejemplo, esa libido, que hay mujeres que no les pasa, hay mujeres que no se sienten así con la libido, pero a las que nos pasa hay muchas que se reprimen. Entonces después, cuando nace el bebé, lo que más desea el bebé es a su mamá, y lo que más desea mamá es al bebé. Pero entonces todo el mundo, no lo cargues porque se va a mal acostumbrar. Señora, pero si ese bebé viene de adentro de mí, de estar cargado todo el día, lo que necesita ese bebé es piel. Ahí es donde viene lo que hablabas en un principio. Esto es lo que mi cuerpo necesita. Esto es lo que mi cuerpo me pide. Siento que quiero. Respétenme mi necesidad. Y en el proceso del posparto, lo que ayuda a que una mujer, ese cuerpo que fue portal, que se abrió, que se le movieron todos los órganos, que pasó por quizás la experiencia humana, fisiológica más intensa que podemos vivir, ese cuerpo lo que necesita para recuperarse es el contacto con ese bebé. Y lo que necesita ese bebé que está inmaduro, que tiene el sistema nervioso inmaduro, que está experimentando la vida para adaptarse a esta nueva vida, es el cuerpo de mamá. Entonces allí empieza la primera represión del deseo.
Entonces el bebé se tiene que entrenar para dormir solo, entrenar para estar acostado solito. A mí me da risa cuando veo estas películas así que acuestan al bebé solo en un cuarto, en una cuna y se van y cierran la puerta. Yo digo, Dios mío. Qué asombroso. Completamente. A mí no me pasó. O sea, y no Sí. sé cómo puedes sentir esas ganas. O sea, el mismo deseo El orgánico, olor, fisiológico. claro. A mí me hubiesen dicho en ese momento de recién parida, mira, tienes que salirte, dejar a la niña en otro cuarto donde no la ves, y a mí me da una crisis de ansiedad. El mismo impulso era así, necesito sentirlo, necesito que venga, necesito estar con ella, la quiero oler, la quiero besar. Además, cuando tú te derrites y ves a tu bebé y estás amamantando, se eyecta la leche y produces más leche y te duele menos la lactancia. O sea, ese placer, y es un placer profundo y es un evento de nuestra sexualidad también, que vamos a entender sexualidad como toda la dimensión que define cómo pienso, cómo actúo, cómo me vinculo, cómo me relaciono, cómo me expreso, cómo me relaciono con mi cuerpo y con el otro. No solamente como la genitalidad. Sí, la genitalidad es parte de la sexualidad, pero no toda la sexualidad es genital. Y todo lo que nosotros somos como ser humano es sexualidad. Y el embarazo es un evento de nuestra sexualidad, el parto es un evento sexual, la lactancia es un evento sexual, la crianza es un evento de nuestra sexualidad. Entonces, como todo evento de la sexualidad requiere deseo y placer. Por eso la maternidad tiene que ser deseada y elegida. Y sea el contexto en el que sea que lo estamos viviendo, en la medida que tú la elijas y la deseas. Yo se lo digo mucho, nos pasa quizás en el posparto, por ejemplo. El posparto te puede llevar a una depresión. Sí, por supuesto, pero es mentira que estamos condenadas a la depresión posparto. Aunque sí todas pasamos por un baby blues, que es como una sensación de vacío, porque obviamente ya no tienes a tu bebé dentro de ti, ya no tienes dos corazones en un mismo cuerpo, ya no tienes a la placenta dentro de ti que te está sosteniendo hormonalmente. Y también atravesamos un duelo por la mujer que yo fui, por la mujer que yo era, que no voy a volver a ser, y lo sé, y que por la mujer que yo era, y que a lo mejor me pasa que entres en conflicto, porque entonces, ¿cómo yo me voy a sentir triste? Me siento culpable, porque yo quiero amar a mi hijo, pero es que no significa que lo ames menos, claro. porque extrañes la vida que tenías, porque extrañas la situación, ¿no? Uno dice, bueno, ¿quién me mandó a parir? Dios mío, ay, no, ¿quién me mandó? Yo con mi grupo de amigos echamos mucha broma con eso, ¿no? Ay, no, ¿quién te mandó a parir? Cuando uno de nosotros nos quejamos, bueno, ¿quién te mandó a parir? ¿Quién te mandó a parir? Y no cambiaríamos a nuestros hijos por nada, pero es una realidad que hay cambios y transformaciones que también son temporales, porque nuestros hijos también crecerán y se irán de casa y volverás a tener tu tiempo todo para ti y volverás a tener tu espacio todo para ti. No, y después ves a esas mamás ya de 60, 70 años, ¿y dónde estará? ¿Y qué estará haciendo? ¿Por qué no me escribiste? Pero bueno, y después tú no te estabas quejando cuando yo estaba chiquita. Sí, sí. Mira, hablando de eso, tú ahora acompañas a otras mamás de niñas en su proceso de educación cíclica. Cíclica, sí. Y es un trabajo precioso que vienes haciendo desde hace mucho tiempo y lo admiro, lo respeto. Gracias, y ojalá se multiplique y lo lleven a Amén. todas las escuelas, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, porque, Amén. bueno, porque me parece una bellísima iniciativa. ¿Cómo es de importante esa relación madre e hija, ¿no? sin restar importancia a la relación vínculo-papá, ¿no? Claro. Pero en ese vínculo madre-hija y la salud sexual, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo es? ¿Y qué pasa que tú quieres ser esa semillita? Vengan acá, mamás de niñas con sus niñas. Yo las voy a poner a ustedes a comunicarse y a contarles cómo funciona esto. Sí, bueno, primero, porque yo tengo una niña y igual sabiendo y teniendo el conocimiento, tengo las inquietudes y el temor y los mismos temores que podemos tener toda madre de una niña que empieza su desarrollo y va en vía a la pubertad, ¿no? Que sabemos que es un proceso desafiante. Y segundo, porque lo primero que a mí me pasó cuando yo empecé a descubrir mi poder femenino fue, Dios mío, ¿por qué yo no supe esto antes? ¿No te pasa que cuando te descubres algo de ti maravilloso, y es lo que más me pasa en los talleres de educación fisiológica femenina, lo que más dicen las mujeres, ¿por qué a mí no me enseñaron esto en el colegio? Sí. ¿Por qué yo no supe esto antes? ¿Qué tan diferente hubiera sido mi vida
si de yo haber sabido esto antes, ¿no? Mujeres que descubren cómo funciona su cuerpo a los 45 años, que jamás a lo mejor habían tocado su clítoris, que jamás saben dónde está su cervix, que no saben cómo funciona su matriz, que no saben qué es la menstruación y ya dejaron de menstruar. Me ha pasado clientas que me dice que entran en talleres de menstruación, que ya no menstruan, y qué bonito, qué lástima que ya no la puedo vivir. Que tú dices, wow, entonces yo dije, ya va, aquí hay que empezar más pequeña. Yo tengo que empezar a llevar esta información más pequeña, porque definitivamente cambia la vida cuando tú entiendes muchas cosas de ti misma. El autoconocimiento es el verdadero empoderamiento femenino. O sea, es ese verdadero poder, que yo creo que el poder no es quizás ese poder que se usa, ese poder político o el poder del dinero, ¿no? Sino el poder humano para mí es esa capacidad de conocerme a mí mismo, saber quién soy, saber qué quiero en este momento y tener la valentía de dármelo. Tener la valentía de ser yo misma. Mira, yo hoy, porque ojo, quién soy va a ir cambiando durante toda la vida. A lo mejor alguien que esté viendo este podcast dice, yo conozco a esa chama no es así, pero me conociste hace 20 años. No, a mí me pasa también. Claro, no éramos así. No era, totalmente diferente. Si yo me pongo a hablar con una persona que me conoció hace 20 años ya no me conoce, incluso hace un año. Es una transformación constante. Entonces, aunque sí, en esencia, siempre vamos a estar ahí, ¿no? Siempre somos de cierta forma la misma. Nosotros nos estamos reinventando y recreando todo el tiempo y van cambiando lo que quiero, van cambiando los proyectos, van cambiando los deseos y ese reinventarme quién soy requiere valentía. Porque siempre reinventarme va a ir de la mano con soltar cosas que ya no quiero, relaciones que ya no me funcionan, que tienes que hacer. Implica muchas cosas que requieren valentía, porque requiere que te incomodes, requiere que hurgues ahí en tu oscuridad, porque a veces dices, bueno, a mí esto ya no me hace bien, pero ¿cómo yo estoy creando esto? Entonces toca que nos demos cuenta de muchas cosas, que nos demos cuenta de muchas cosas de nosotras mismas, que dices, wow, a lo mejor esto es doloroso. Es doloroso darnos cuenta de que sí, tengo creencias limitantes, que tengo prejuicios, que tengo emociones por ahí reprimidas, estancadas, muchas cosas que nos incomodan, pero cuando tenemos ese poder, cuando nos conocemos, adquirimos ese poder de, mira, sí, pero yo también tengo el poder de renacer constantemente. Sí, hay algo muy interesante que pasa en estos procesos de ampliación de la conciencia, independientemente de cómo lo hagas o de cómo llegues, y es que llega un momento en el que comienzas, cuando te pasa algo con afuera, en una relación externa, de tú con el otro, de tú con un trabajo, ya vaya, ¿a mí qué me pasó? ¿Yo por qué no vi esto? Total. ¿Qué me pasó a mí? Ya deja de echarle la culpa al que está, porque esa es su responsabilidad, y esa persona o esa situación o ese mundo o ese país o ese contexto es así. Pero ¿qué me pasa a mí que yo no lo vi? O sea, ¿qué me pasó a mí que yo seguí ahí? O qué sé yo. Total. Asumir la responsabilidad de, ya va, pero... Y me imagino que, ahora lo voy a hacer y me vas a guiar. Cuando tienes ese ciclo, mira, Cristina me vino hoy, duró 4 días, hasta el día me pasa tal y tal cosa y aquí me duele. Sí. Bueno, ya cuando uno revisas eso, comienzas a asociar tu proceso interno y dices, debe ser una maravilla, yo lo quiero hacer. Claro, un diario menstrual es bellísimo, porque ahí, como te digo, no lo entiendes en el momento, pero llevas registro. Por ejemplo, haces tu diario, que quizás no es solamente el registro físico, sino cómo me sentí. Y entonces tú, cuando empiezas a leer, y a lo mejor vino tu menstruación con muchísimo dolor, vino con muchísimo cansancio, te tumbó, no te puedes parar, necesitas, a juro, parar, ¿no? Que nosotras hoy somos la mujer Instagram que todo lo puede. Yo tengo qué cansancio, ¿verdad? Yo soy perfecta, yo entreno, yo crío, yo trabajo, yo soy emprendedora, soy creadora de contenido, porque entonces ahora uno es psicóloga y dula, pero hay que ser creadora de contenido, porque entonces ¿cómo hace uno, no? Pero eso es
agotador. agotador y Cristina. crío y soy fit porque entonces imagínate, tengo que estar en onda, entonces también tengo vida social y me veo con mis amigas y comparto tiempo de calidad con mis hijos. Chama, ¿En qué momento? ¿en qué Respira? momento? Sí. Entonces, Duermes. jugando este rol de la mujer fuerte que todo lo puede y que además es fuerte, ¿no? Entonces, no, yo no lloro delante de mis hijas, de mis hijos y yo no muestro mi vulnerabilidad y toda esta dureza. Viene la menstruación y te da durísimo y te lleva a la cuevita. Tácate quieta ya. Quédese quieta, señora, duerma, descanse para adentro. Entonces, claro, cuando tú tienes conciencia, tú dices, claro, pero es que este ciclo fue durísimo. Y si no lo tienes y revisas tu ciclo, y revisas tu diario por si tienes amnesia, revisas tu diario y lees el diario y dices, ah, no, pero es que mira todo lo que yo pasé este ciclo. Y mira todo, y ese día yo me morí del estrés y yo no lloré. Yo aguanté y este día tampoco lloré y eso era para llorar y este día eso era para pegarle 4 gritos al tipo y yo no pegué gritos, yo me la tragué. Entonces viene la regla y tú lloras, gritas, pataleas, te obligas a O descansar. la pagas con el bombero, o con Claro. el vecino. Te paga, te viene la regla, pasa todo eso y entonces pues, si estás desconectada dices que ayer me encontré un post, que voy a hacer un post de eso porque me encontré un post en Instagram que me generó muchísimo dolor, como una caricatura de un útero diciendo cosas horribles, o sea, como que soy tu enemigo, pues vine para que te sientas horrible y como que si el cuerpo te está haciendo esto como un castigo. Una guerra. O sea, imagínate, estoy tan desconectada de Eva. La pobre Claro, Eva. conectadas con esta idea de que el dolor, el sufrimiento, el no merecimiento, que entonces mi cuerpo es mi enemigo. No, chama, tu cuerpo te está abriendo un espacio de amor, de descanso, de relajarte, de escúchate, siente. Te aseguro que cuando tienes eres más noble y te das más tiempo de descansar en el ciclo y seguramente si en el ciclo tuviste tiempo para ti misma, tuviste para escucharte, tuviste para sentir, te vas a dar cuenta que va a doler menos la menstruación, va a ser menos fuerte, va a ser menos intenso, va a ser más amoroso. Hay un tema que no quisiera dejar por fuera y es el caso de, bueno, las mujeres cuando elegimos no ser madres o por una u otra causa no podemos ser madres y tenemos un duelo. ¿Cómo acompañas ese proceso? Sí, eso Sobre todo por es- la mirada externa y las presiones sociales y dele con el Sí. muchacho que ya va a cumplir 30, que ya tiene 37, 38, 40. Sí, esto, bueno, primero hablemos de que sí puede ser una mujer realizada con la elección de no ser mamá. Súper válido. Y es válido y respetable. Súper respetable que ahorita está aumentando cada vez más. Incluso aumenta preocupantemente. Aquí uno dice, bueno, van a tener que seguir mandando a los muchachitos así sin ser buscados porque hay mucha gente decidiendo no ser mamá ni ser papá. Hombres también así. Tú hablas con mucha gente joven ahorita y dicen, mira, no es una opción para mí. Y es entendible. Si tú te paras y ves el mundo, guerras, conflictos, y dices que a mí, eso es lo que a mí me dicen muchas amistades que no quieren tener hijos, me dicen, yo no quiero traer un hijo en este mundo. No me gusta el mundo, como está. Pero bueno, todas las que estamos esperanzadas en la vida y sí quisiéramos ser madres, hay muchas mujeres que no pueden ser, que no han podido ser madres por infertilidad de muchos tipos. Lamentablemente la toxicidad del siglo XXI ha hecho muy infértiles a los hombres. Hablamos siempre de infertilidad femenina y no hablamos del gran flagelo de la infertilidad que está atacando más a la masculinidad. La masculinidad está siendo muy atacada por la disrupción endocrina y los mayores casos de infertilidad que llegan a mi consulta de que soy dula desde la preconcepción es masculina. Porque por supuesto por la disrupción no tienen suficientes espermatozoides sanos como para generar un embarazo. Mujeres que por procesos hormonales, por cáncer, por quimioterapia, por esterectomías, por procesos de tiroides, que todo está relacionado a todas estas enfermedades del sistema endocrino y del sistema nervioso, del sistema inmunológico, están muy relacionados con la toxicidad en la que vivimos, química y la desconexión de nuestros cuerpos, ¿no? Muchos son reversibles, muchos son acompañables y muchos no, muchos son definitivos. Y el uso de hormonas anticonceptivas, por ejemplo, el uso de hormonas anticonceptivas, hay mujeres que quedan infértiles después de un uso temprano de hormonas anticonceptivas
y se alarga muchísimo, que se alarga por años, empiezan con 16 años a usar hormonas anticonceptivas y las usan hasta los 30 años y cuando vienes a ver te chingaste tu fertilidad y es bastante fuerte. Entonces hay muchas razones que se llama como el duelo de la no maternidad o no paternidad por circunstancias, ¿no? Es duro, es acompañable. Es importante saber que sí es importante conseguir ayuda profesional, psicológica o de una dula para poder acompañar este proceso, ¿no? Acompañarlo cuando ya es definitivo y a lo mejor encontrar otras opciones como la adopción, por ejemplo, que es un proceso muy precioso y de ejercer la maternidad, porque al final cuando quieres ser madre, puedes ser madre, ¿no? Existe la situación, hay mujeres que deciden no serlo, sino va a ser que yo lo para, que yo lo geste, y eso está bien, pero todo eso se acompaña, todo eso se acompaña en terapia, se acompaña ahí uno a uno para poder integrar esta herida y saber que hay heridas con las que vamos a morir, no todo lo vamos a sanar, no todo lo vamos a sanar, es una verdad, no todo lo vamos a sanar, pero se aprende a negociar con nuestras heridas. Se aprende a negociar con las heridas, se aprende a negociar con el trauma, se aprende a vivir con eso y a cuidar eso y a aceptarlo, ¿no? A vivir desde la aceptación con eso para poder vivir desde el corazón y no desde la herida y no desde el trauma de esto, porque cuando es mujeres y me ha tocado acompañarlo que quedaron infértiles por procesos, como te digo, por ejemplo, una mala praxis médica por suplementación hormonal muy jóvenes y las destruyeron los ovarios, por ejemplo, es duro y es traumático. Entonces esto se acompaña para que esta mujer pueda negociar con este trauma, vivir desde el corazón y a lo mejor tomar elecciones para la maternidad desde otro punto o elegir no ser mamá de niños, pero ya estar en paz con eso, aceptar eso y poder vivir sin que eso te genere dejar de disfrutar la vida, ¿no? Y saber que, bueno, es una mentira que las mujeres nos realizamos con la maternidad. Es precioso la maternidad, sí trae cosas preciosas, pero no es todo lo que somos. Las mujeres somos muchos roles, somos muchos espacios, somos muchas mujeres en una sola y el acompañamiento que hago a la maternidad para vivirlo del placer también es en vista de que podamos ser madres gozosas sin dejar de ser la mujer que soy. Porque también esta idea de ser una madre feliz tampoco es que solamente soy mamá y entonces negada y no hago más nada y sacrifico mi vida, eso tampoco es una idea, porque entonces cuando llegue la menopausia, que la menopausia es como una auditoría que te hace una auditoría hormonal interna que mira, ay, ¿tú te acuerdas de eso que tú soñabas, chama? ¿Tú te acuerdas que tú soñabas con esto? ¿Tú te acuerdas que tú querías hacer esto? ¿Y dónde está este proyecto? Y tú te quedaste para siempre en este trabajo, tú te quedaste para siempre sin hacer la casa. Entonces, cuando llegue esa auditoría, tú te sientas bien y tú digas, mira, sí, crié a mis hijos, crié a mi hija, pero yo también me di permiso de disfrutar con mis amigos, yo también me di permiso de disfrutar de mi profesión, si tengo una, me di permiso de seguir los llamados de mi corazón. Eso es importante, ese es como mi llamado, mi propósito del acompañamiento a la maternidad, que podamos acompañar a nuestros hijos a ser ellos mismos, a ser felices desde el autocuidado y desde el autoconocimiento con el ejemplo. No es que te llevo a un taller para que tú aprendas, no, es que tú lo tienes que hacer con tu ejemplo, que ellos vean que tengo una mamá feliz y que esa mamá feliz a veces me manda a mí para el cipote, mira, yo lo siento, yo necesito espacio. Este es mi espacio personal, dame 5 minutos. Y hay épocas, por supuesto, con los hijos, ¿no? Cuando estás recién parida, no le puedes pedir espacio a tu bebé. Y sin embargo, puedes hacerlo unos minutos. Entonces es que tu maternidad va a ser feliz en medida de que tú tengas una relación sana contigo mismo y le des espacio a todas las otras mujeres que eres. Y ser como el ciclo, que cambia para sostenerte. Claro, totalmente. Gracias, Cristina. Mira, nos queda pendiente la menopausia, pero en otro episodio. Sí, nosotras vamos a tener que vernos otra vez porque nos comimos todo el tiempo. Sí. Gracias. Gracias a ti, mi amor, preciosa. En este espacio y bueno, muchísimas gracias también a tu comunidad. Gracias. Muchos temas que podemos ir desarrollando en este mundo que también es tuyo.
Y a ustedes los invito a que nos sigan en este canal, Marial en el Mundo. Síguenos, suscríbete, dale like, dale a la campanita, comparte, comenta. Gracias por acompañarnos en este episodio con Cristina Olivero, dula y guía de autoconocimiento femenino. Gracias, Cristina. Gracias a ti, gracias por la atención, por el tiempo, que vale todo. Es muy bonito lograr tener la atención y espero que algo de lo que te compartimos hoy genere y florezca algo positivo que te funcione para vivir más riquiquito, porque ese es el propósito, sentirnos cada vez mejor siendo nosotras mismas. Gracias. Me encantan las flores. Chao.